Al filo de la intriga. Guerras entre la Santa Iglesia y peligrosas sectas. Las sociedades humanas no son homogéneas. No hay unanimidad de pensamiento y de creencias, y aunque sí hay algunas ideologías y dogmas predominantes, el peligro llega cuando la disidencia es condenada y perseguida. Así es como nacen las sectas. Este término tiene dos viejos significados. Por un lado se usaba para señalar una manera diferente de pensar, y del otro lado hacía referencia a algún partido político. Sin embargo, la palabra misma deriva del término que hacía referencia a seguir a alguien determinado, como un líder o mesías. Y cuando hubo fusión de todos los anteriores significados con el paso del tiempo, la palabra secta o sus equivalentes en la antigüedad terminaban señalando a aquellos que pensaban diferente. Por ejemplo, los romanos catalogaron a los cristianos de ser una secta judía mucho antes de que ésta se volviera una religión predominante. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Una secta antigua podía ser aceptada siempre y cuando no representase un peligro para el dogma dominante del momento. Sin embargo, la oscuridad de las sectas nace en el momento en que los miembros de una imponen sus creencias por la fuerza, ya que quienes la conforman creen o afirman saber y entender algo que califican como verdadero e inequívoco. Y cuando una secta deja de ser una mera disidencia de opinión y se declara como enemiga de la religión predominante, es cuando empiezan las guerras, los conflictos y el derramamiento de sangre. Y la Santa Iglesia Cristiana se enfrentó a muchas de estas sectas. Durante muchos siglos, la Iglesia era más que una estructura religiosa jerárquica. Llegaba a funcionar más como una doctrina centralizada, cuyas creencias no eran puestas en práctica por los mismos que la promulgaban. La riqueza, los tesoros, la avaricia y la codicia por el poder eran cuestiones del día a día del clero romano medieval, lo que disgustaba a los más creyentes del verdadero significado de la cristiandad. Como forma de despegarse de los pecados inmundos de las instituciones eclesiásticas, surgieron varios grupos religiosos cristianos separatistas que fueron un dolor de cabeza para la curia romana, francesa y británica. Una de estas sectas la fundó Pedro Baldo, que era un rico comerciante. No se sabe con seguridad dónde nació, pero se conoce que en la ciudad francesa de Lyon se volvió rico como comerciante. Sin embargo, y a diferencia de los pecaminosos de la Iglesia, Pedro Baldo servía a los pobres como todo buen cristiano debiera hacer. Se encargaba de que la Santa Biblia fuera traducida en palabras más simples, para que los pobres que no tenían estudios de gramática o lectura complicada pudieran entender la palabra de Dios. Poco a poco, Baldo empezó a reunir a un grupo de seguidores suyos que pregonaba el rechazo a los bienes materiales, y a estos se les conoció como los pobres de Lyon, en honor a la ciudad donde fundaron la congregación clandestina. Sin llegar a ser directamente una secta, los pobres de Lyon fueron creciendo en número de seguidores hasta hacerse notar ante la Santa Iglesia. En Roma sabían que la mera existencia de los valdenses se traducía en una abierta crítica hacia la opulencia de la Iglesia, y es entonces cuando fue declarada como una secta herética. Para aquel momento, los valdenses estaban diseminados por los Alpes franceses e italianos, y su mensaje calaba cada vez más y más entre la población. Esto causó que los miembros de los pobres de Lyon fueran excomulgados e incluso desterrados de las tierras aragonesas que hoy conforman el norte oriental de España. Desde entonces, los pobres de Lyon actuaron en la clandestinidad y se vieron obligados a predicar su palabra desde las sombras para evitar que la Iglesia condenara a muerte los seguidores de Pedro Baldo. Este, sin saberlo, había sentado las bases de la futura reforma protestante que más adelante fragmentaría a la Santa Iglesia Católica. Sin embargo, la peculiaridad de los pobres de Lyon era que estos no pregonaban actuar de manera violenta, a pesar de que la Iglesia sí lo hacía contra ellos. Pero a diferencia de los valdenses de Lyon, los cátaros sí tomaron las armas y estaban dispuestos a derribar a la Santa Iglesia entera, incluso si eso significaba pasar por encima de la mismísima orden de los templarios.
Aparecidos entre el siglo XI y el XIII, los cátaros eran la versión más radical de los pobres de León. Consideraban que todo, absolutamente todo lo material, estaba íntimamente ligado al mal, y por el contrario, todo lo puramente espiritual se hallaba ligado al bien. Para ellos, el mal estaba representado en la ropa, las paredes, piedras, oro, tesoros, dinero, monedas y hasta en la mismísima carne del cuerpo. Es decir, no había nada material que no estuviera relacionado con Satanás y por ello mismo los cátaros hacían un extremo voto de pobreza. Eran vegetarianos, muchas veces no usaban ropa, consideraban trampas del diablo cualquier cosa que generara algún bienestar, como una chimenea en las noches frías, algún alimento que pudieran degustar por placer o cualquier comodidad. Además, aborrecían el procrear, pues consideraban incorrecto traer más almas al satánico y malvado mundo material en el que estaban atrapados. Pero asimismo como consideraban la riqueza, la opulencia y lo material como firme representación del mal, los cátaros creían que no había mayor representación de la maldad terrenal que la misma Santa Iglesia Católica, la cual casualmente era rica, opulenta y repleta de bienes materiales invaluables. El sumo pontífice de aquel entonces, Inocencio III, estableció la Santa Inquisición y empezó una guerra política y armada contra los cátaros. Y el brazo armado de la Iglesia, que era la mismísima orden de los templarios, fueron los encargados de hacer frente a la secta cátara. Los cátaros se habían organizado en cooperación con varias entidades políticas y feudales. Los ejércitos cátaros y cruzados se enfrentaron en varias batallas campales y cuando perdieron todo apoyo político, se refugiaron en fortalezas y puntos de concentración diseminados y endebles que poco a poco fueron siendo diezmados en sofocantes asedios por parte de los templarios. No fue sino hasta el año 1244 que gracias a la superioridad de fuerzas, de preparación y recursos, que los templarios tomaron el último bastión de los cátaros y la guerra finalmente acabó. Pero a pesar de que los cátaros y los pobres de León en cierto modo se hacían notar de manera deliberada, otras sectas nunca actuaban fuera de las sombras. En la era medieval, se creía que brujas, hechiceros, nigromantes y chamanes antiguos habían conformado una especie de secta que fue esparcida sobre aquellas naciones donde el cristianismo se había asentado. Cuando los dogmas cristianos fueron ganando terreno, la conversión en esta religión no fue homogénea y muchos rechazaban la nueva fe, pues se aferraban a las creencias paganas y ocultistas de la antigüedad. Estos brujos y hechiceros arrastraban sus conocimientos esotéricos desde los tiempos de la antigua y primitiva civilización de Mesopotamia, pasando por la mística y politeísta sociedad egipcia hasta llegar a la época medieval. Subsistían haciendo labores clandestinas para los disidentes del cristianismo o actuando en beneficio propio. Entonces, cuando los más ortodoxos de la Iglesia se dieron cuenta de la existencia de estos herejes, se estableció la infame Santa Inquisición. Los magos y brujos, ya fuesen benévolos o malévolos, fueron perseguidos, torturados, enjuiciados y posteriormente ejecutados de formas horrorosas. Aún así, los clanes y sociedades secretas de hechiceros no desaparecieron, sino que se escondieron aún más que antes, de tal modo que no pudieran ser descubiertos. Y al igual que otras sociedades secretas, los clanes y grupos de magos mantenían un firme y estricto hermetismo en cuanto a sus creencias, poderes y secretos mágicos, de tal modo que sus enemigos, o la misma Iglesia, no pudieran hacerles frente en el ámbito ocultista y espiritual. Cuando la Santa Inquisición desapareció y la Iglesia perdió su estatus de poder absoluto, poco a poco los ocultistas y esotéricos magos volvieron a salir a la luz, pero su influencia y prácticas perdieron notoriedad y protagonismo con la llegada de la era de la Ilustración, la cual consideraba a la lógica, a las ciencias y a la razón, como los aspectos más importantes para hacer evolucionar intelectualmente a las sociedades modernas. Con el abandono de las creencias divinas y esotéricas en la psique social, las sectas y sociedades secretas también evolucionaron en sus prácticas y creencias, aunque algunas mantuvieron sus tintes ocultistas y sobrenaturales.
Los alquimistas, por ejemplo, se sumergieron en el mundo de la metalurgia científica y sus nuevos descubrimientos sobre cómo tratar los minerales y materiales fueron catalogados como avances científicos. En la antigüedad, estos hubieran sido considerados como una especie de logro mágico, pero con la llegada de la Ilustración, la ciencia predominó sobre lo esotérico. Pero con la modernidad, surgieron nuevos pensamientos sectarios que no conservaban sus raíces ocultistas, sino que las hacían evolucionar hasta puntos no antes vistos. La teosofía empezó a promulgar la existencia de una especie de verdad universal y mágica, la cual fue alterada por el hombre, dando como nacimiento las demás religiones que aún hoy predominan en el mundo, como el hinduismo, el islam, el budismo, cristianismo y el paganismo. Asimismo, surgieron pensamientos sectarios que combinaban factores religiosos e históricos, y ejemplo de esto fue el Priorato de Sion. El Priorato fue fundado por el francés Pierre Plantard y alegaba que tanto él como la orden misma eran herederos históricos y directos de los caballeros templarios y de Cristo mismo. Para cimentar esta afirmación, Plantard trazó una especie de árbol genealógico que sentaba sus raíces en creencias y acontecimientos del pasado, que no eran más que un conjunto de hechos pseudohistóricos. Al final, según se dice, todo era ficción, pero hay cosas que aún despiertan muchas interrogantes al respecto. Según algunos teóricos de conspiraciones, el priorato vendría siendo fundado por alguien que portara la sangre de una dinastía antigua germana, que a su vez provenía del linaje del mismo Jesucristo. Como principal objetivo del priorato, se establecería una nueva nación imperial que traería el inicio de un nuevo orden mundial que se esparciría por todo el mundo de manera hegemónica. Los creyentes de esta teoría alegan que el plan ya está en marcha y sugieren que muy probablemente esté en una de sus fases más tardías y maduras, por lo que el infame nuevo orden mundial llegaría en poco tiempo. El priorato viene siendo muy similar a otras sectas reales como la masonería o el rosacrucismo, y a pesar de que el priorato ha sido destapado muchas veces como una absoluta farsa, algunos sostienen que el priorato de Sion sigue activo desde las sombras y que viene a cambiar el mundo para siempre. Nadie sabe con certeza si esto es completamente cierto, y del mismo modo, es imposible afirmar que otras sectas como la de los alquimistas, la de los cátaros o la de los magos y brujos diabólicos se hayan extinto del todo. Tal vez muchas de estas sociedades secretas siguen activas desde las sombras sin que nadie se haya dado cuenta. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.